Buenas tardes. Bueno, como coordinadora junto con Cinta y Luis os hago una brevísima presentación. Primero de todo, agradecer a la UIC de haberme provocado de que viniese y que organizase este foro con Cinta, porque realmente profundizar sobre arquitectura y arquitectos hoy es siempre interesante, ¿no? El foro de hoy trata del futuro. El título ya es muy provocador, ¿no? Ya lo dice todo, el futuro de la tradición, y por tanto hablaremos de pasado, presente, futuro. Y principalmente querría remarcar, aparte de presentar a los ponentes y que ya es provocador de por sí el inicio de los ponentes, en la presentación de los ponentes, querría deciros que la implicación de los estudiantes ha sido magnífica. Sus reflexiones, sus análisis, incluso las preguntas que han ido comunicándonos, de una inteligencia fantástica, ¿no? No nos va a dar tiempo a que participen todos, a ver cómo lo hacemos para provocar un debate, pero su implicación ha sido magnífica. Y, por otro lado, también decir que este interés, este tema de la UIC, de tener gente de todo el mundo, también es hiperenriquecedor, ¿no? Y ha enriquecido mucho, porque hablar de tradición, hablar de patrimonio, hablar de rehabilitación en el lejano oriente o en el lejano occidente, pues es muy distinto, ¿no? Y la mirada es muy distinta. ¿Vale? Bueno, tenemos también invitados en la fila cero, os menciono. Bueno, más que invitado está con nosotros el director de la escuela, porque es catedrático de Intervención de Patrimonio y, por tanto, es clave su participación aquí. Está invitado Jordi Faulí, que ya lo conocisteis de la otra jornada, de la jornada anterior. No sé si lo digo bien, director de arquitectura, arquitecto director de la Sagrada Familia. Y los profesores Marta García Orte, ¿lo digo bien? Ricardo, ostras, que lo he escrito muy mal, Gómez Val, Ernest Farré y Patricia Tamayo, que están trabajando en proyectos 3 y proyectos 4 en temas de patrimonio y recuperación de edificios existentes. Entonces, os presento a los dos ponentes brevemente. Está Marc Aureli Santos, director de Servicios de Arquitectura Urbana y Patrimonio de Barcelona. Estuvo 10 años ejerciendo como profesor en profesión liberal, 12 años en el mundo editorial, con la editorial Actar. A partir de 1988 inició su trayectoria en la administración pública, siempre ligada al proyecto y al patrimonio. Espera, que no se... perdón, ha participado en muchos congresos nacionales e internacionales sobre rehabilitación de centros históricos y de patrimonio, y ha sido profesora de la UIC, de la EPSAP, colaborado en instituciones tales como el MIT, el Instituto de Arquitectura Avanzada, la Escuela de Génova y la de New Jersey. Después de Marc Aureli, os lo presento a los dos y ya luego dejo a Cinta, que será la moderadora, primero porque es profesora, porque conoce bien a los alumnos y porque conoce bien inglés y castellano, y entonces seguro que será todo más ágil. Izaskun es arquitecta por la Politécnica de Madrid, por la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid, donde tuvo el mejor expediente académico de su promoción y matrícula de honor en su proyecto final de carrera. Autora de la tesis doctoral de la estructura de la revolución ecológica en la arquitectura. Recordar que en el foro anterior Andrés Perea lo mencionó varias veces. Profesora en la Bartlett School of Architecture. Ha dado clases e impartido conferencias a lo largo y ancho de todo el mundo y ha obtenido numerosos premios y reconocimientos a nivel estatal e internacional. Cinta, todo tuyo. Muchas gracias, Teresa. Empezamos con la presentación de Marc Aureli Santos. Muchas gracias, Marc Aureli. Sí. Hola, ¿se me oye? Sí, supongo. Sí. ¿Se me oye bien? Sí. Es que prefiero estar de pie. Primero, muchísimas gracias a todo el mundo, a la UIC. Me encanta además compartir tarde con Izaskun Chinchilla, que me sabe muy mal no conocerla, porque hace años que le voy siguiendo y me hubiera encantado tener una charlita con ella después y tal, pero bueno, será como telemático y algo haremos, ¿no? Me disculpáis, no sabíamos si hacerle esta presentación en inglés o en castellano. Como mi inglés es un poco
un poco frágil, digamos. Al final decidimos que mejor en castellano. Espero que la traductora, pobre me pueda seguir, ¿no? La presentación es en inglés, ¿vale? Es verdad que es una presentación, o sea, yo estoy aquí como director de Arquitectura y Patrimonio del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? He de reconocer que hace 34 años estoy en el Ayuntamiento de Barcelona y esto al final pues crea una cierta manera de ver las cosas, digamos, ¿no? Pero también es cierto de que siempre intento como desmarcarme un poquito. Ya veréis que hay información que es muy de administración, alguna cosa que he intentado que para abriros un poco los ojos sobre temas que después creo que han de salir, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿no?, que estamos hablando hoy en día cuando hablamos de patrimonio es un tema en el cual hemos estado trabajando estos últimos tiempos, ¿no? Espera, para pasar. Uy, ya empezamos los errores. Espera. Com puc fer per tornar a la pantalla? Ja està, ja he tornat? Vale. Perdonad, Bueno, entonces, en su momento preparé una presentación que estuve... Hace 4 años que estoy en este cargo, ¿no? Entonces me invitaron... Está difícil el pase de... Lo hago al revés. Ahora. Y me enviaron para explicar lo que estamos haciendo en unas jornadas de la UNESCO en Quito. Y entonces preparé una presentación súper rollo de lo que estamos haciendo, para arriba, para abajo y tal, que he intentado sintetizarla mucho porque si no os podéis aburrir bastante, ¿no? Pero en realidad esta primera frase de Irina Bokova me interesa muchísimo, digamos, ¿no?, que es la directora de la UNESCO en estos momentos, ¿no?, que dice: el patrimonio es un puente que une el pasado con el futuro. Pero yo creo que un poco la tesis, creo que de hoy sería un poco esto, ¿no? También lo hacía porque en realidad siempre explico, ahora hablando de administración, que todo el mundo piensa que la administración pública es una cosa tan simple como ir de un punto A a un punto B, ¿no? Que es como una road movie. Esto es una novela muy famosa de Jack Kerouac, que después se convirtió en película, y lo cual pues siempre como la imagen es un poco de administración, pues es esto, ¿no? Pues las cosas son, como digamos en catalán, fabas contadas, no sé la traducción en castellano, ¿no? Pero en realidad esto es un sistema muy frágil, digamos, ¿no? Porque nosotros en realidad estamos viviendo siempre la complejidad. Y ya veréis que hoy básicamente hablaré de complejidad, ¿no? De cómo gestionar la complejidad, lo cual creo que es muy interesante, y es muy interesante también en la vida cotidiana de otros tipos de arquitectura, digamos, ¿no? También veréis como que cada vez he llegado a la conclusión de que la diferencia entre arquitectura y patrimonio cada vez es más leve y, por tanto, en el fondo todo es patrimonio, ¿no? Pero bueno, hablaré mucho de cine porque, primero, porque me aburre hablar de arquitectura, pero también porque va muy bien, porque con los años he descubierto de que el lenguaje cinematográfico y el lenguaje arquitectónico se parecen mucho. O sea, cambia el concepto de lo que narramos, pero la narrativa es muy parecida, ¿no? Esto es una imagen de una película de Lars von Trier que se llama Europa, que básicamente va de un señor que es un señor que se llama Leo Kessler, que es un tío americano, que aparece en la Alemania del año 1945 y después de la guerra, y se encuentra en una cosa súper caótica y súper compleja que se llama Europa. Y Europa básicamente es como un mundo con muchos pozos históricos, muchas historias, muchas cosas que se crucen. Él trabaja en el sistema ferroviario alemán y no entiende nada, digamos, ¿no? Entonces, cuando entras en el mundo de la administración pasa un poco esto, digamos, ¿no? Que no entiendes nada, digamos, ¿no? Y se parece más a esta película, no sé si recordaréis, se llama On the Road, igual que la novela de Jack Kerouac, es de John Hillcoat. Esta película es interesantísima porque aparecen estos dos personajes, estos dos protagonistas, que son un padre y un hijo, que aparecen en un mundo devastado en el cual tú no sabes nada, ni ellos. O sea, el niño no sabe nada, el padre sí que tiene pasado, pero el niño no sabe nada. Entonces, toda la película trata de cómo sobrevivir, ¿no? Y cómo sobrevivir con lo que tienes, ¿no? Y con lo que puedes conseguir, ¿no? Pues un poco es nuestro trabajo, que ahora iréis viendo, digamos, ¿no?
Bueno, entonces ahora os enmarco, digamos, el tema, bueno, no hace falta que os hable mucho de Barcelona, porque Barcelona, supongo que estáis todos aquí y la conocéis bien, pero bueno, Barcelona es una ciudad de origen, con algunas implantaciones íberas, pero digamos un origen sobre todo por la fundación de la colonia Julia Augusta Bárquino, por el emperador Augusto en el siglo I. Entonces, es una ciudad que básicamente tiene un puerto interesante. Durante época romana, básicamente es una ciudad casi como de vacaciones, básicamente como de ciudad de placer, ¿no? Hasta que pasa a ser conquistada por los visigodos, y los visigodos, justamente por la formación, por las murallas de Barcelona, que es una ciudad muy fortificada, la convierten en la capital en contra de la capital lógica que había sido Tarraco. Bueno, Barcelona crece de manera importantísima en época medieval, que es cuando aprovecha el puerto y las relaciones comerciales con Génova, Venecia, etc., y se convierte en una capital importante. El desarrollo de Barcelona potente viene a partir de la Revolución Industrial y con la construcción del ensanche, que no me enrollaré más. Y este es el territorio sobre el que tenemos, ¿no? Entonces, nosotros, esto es un poco el trabajo previo, digamos, el que estamos haciendo hasta ahora, que es un poco qué quiere decir, cómo trabajamos el patrimonio. ¿No? El patrimonio lo trabajamos pues, en diversas acciones, que son identificación, catálogo, protección, intervención y difusión. ¿Vale? Tenemos una serie de instrumentos que básicamente son instrumentos provenientes de un catálogo que fue de los primeros que hubo en el entorno español, digamos, y a una serie de ordenanzas, como ordenanzas de paisaje urbano, etcétera, que el ayuntamiento se ha ido dotando de unas normas que regulan, digamos, ¿no? También se hizo una serie y se sigue haciendo todas unas operativas muy importantes para favorecer el concepto de la rehabilitación, que luego veremos, eso es el tema que nos enmarca, yo creo, a partir de ahora, y con diversos tipos de empresas, etcétera. Bueno, vale, básicamente, esto es nuestro marco legal. El marco legal viene a partir de la ley de 1993, es la ley 9, creo que está equivocado, es una ley catalana de protección del patrimonio, y sobre esta ley pues, los municipios pueden establecer un catálogo en el que básicamente hay como 4 niveles, que son estos, que el nivel A, que es el bien cultural de interés nacional, y por tanto determina las acciones el gobierno en una comisión mixta de patrimonio Generalitat Ayuntament, en el cual participo. Luego hay 3 niveles de protección diferentes y luego nos inventamos un último nivel, que es el E, que tenía que ver con los establecimientos emblemáticos, que luego saldrá, ¿no? Que hubo mucha polémica a raíz del cambio normativo del tema de la ley de arrendamientos urbanos y, por tanto, muchos establecimientos desaparecían. Bueno, no me voy a enrollar mucho con esta historia porque al final esto lo podéis encontrar en cualquier sitio y ya está, ¿no? Pero un poco para que veáis un poco el marco en el cual estamos trabajando, ¿no? Con diferentes comisiones, del ensanche, del Poplanou, una comisión de arquitectura que hemos reformulado, que es bastante interesante, en la cual la comisión de arquitectura, además de hablar de la cualidad arquitectónica, hablamos de un concepto que se llama urbanidad y que es que aporta a la arquitectura la calidad urbana y, por tanto, la calidad de vida de la ciudadanía. Y también hemos introducido como un factor clave el tema medioambiental, que luego veréis que es bastante importante también, ¿no? Bueno, y estos son como nuestros instrumentos, ¿no? Y después tenemos instrumentos que nos acompañan, ¿no? Que son pues, todo el trabajo de archivos, que es fundamental, es decir, básicamente necesitamos un conocimiento que tiene que ver con el conocimiento de aquello que nuestros antepasados nos han ido legando a nivel documental, un conocimiento a través de empresas que desarrollan, bueno, husmean en estos archivos y por tanto pueden desarrollar estudios históricos que nos ayudan muy bien a tomar decisiones. Y después, cuestiones técnicas, que supongo que también se dan, que es todo el ejército de equipos de restauración, gabinete de color, etcétera, etcétera, que nos ayudan a tomar determinaciones, ¿no? También tenemos competencias directas en el patrimonio municipal. Básicamente tenemos 4 contratas, que son estas de aquí. Una contrata quiere decir, para los no de esto, es un contrato de mantenimiento con una empresa
Tenemos la de un contrato de mantenimiento de los monumentos, tenemos una colección de arte público de las más interesantes del entorno europeo. Tenemos otro contrato para mantener los diversos edificios municipales catalogados, uno específico para el Parque Güell, para el recinto histórico, otro específico para el Monasterio de Pedralbes, que es una cosa bastante interesante que luego, si queréis, os explico. Y luego tenemos algunos almacenes que ahora queremos reconsiderar y regestionar. Si luego si tengo tiempo lo hablaré, ¿no? Bueno, algún ejemplo del arte público, algunos elementos de difusión que hemos ido trabajando, que se han ido trabajando, que creo que es uno de nuestros problemas básicos ahora con la difusión. Hemos de tratar mucho mejor todo el tema de información que hacemos abastable a la ciudadanía. Bueno, entonces, ahora viene como una serie, como una serie de anécdotas que o como ejemplos para explicar un poco de qué estamos hablando en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, me he permitido, porque os he dicho que hablaría de cine, aprovechar para enmarcarlo con algunas películas que explican un poco cómo lo veo yo, ¿no? Esta película, que es una película de Bertrand Tavernier, que se llama Hoy empieza todo. No sé si la recordaréis, es del año 1999. Esta película básicamente es la acción de este señor de abajo, que es un profesor en una ciudad de provincias francesa, que toda la película él tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para conseguir un reto, que es hacer mejores ciudadanos a sus alumnos, ¿no? En un entorno muy complicado, con unas familias muy complicadas, y por tanto es un esfuerzo sobrehumano, pero basado en aquello que tiene, en el material con el cual está tratando, ¿no? A nosotros a veces nos pasa un poco esto, ¿no? He traído un par de ejemplos, que tengo muchísimos más, pero bueno, estos eran los que tenía más fácil, digamos, ¿no? Como a veces cualquier reto puede ser un reto que se ha de adaptar a aquello que tienes, ¿no? Esto, por ejemplo, lo que veis a la derecha es una vidriera que está en Santa María del Mar, que hubo un acuerdo con la Fundación Centro del Vidre para hacer una vidriera en conmemoración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Entonces, como no había recursos, se pactó que se haría con una escuela-taller. Entonces, toda la concepción del tema de la vidriera y sobre todo toda la estructura, que aquí no se ve, pero fue una cosa muy compleja, fue adaptada a aquellos medios que tenía a su disposición la escuela-taller, y por tanto el diseño solo tenía que ver con aquello que los alumnos podían hacer y su capacidad, ¿no? Aparte, otro problema mucho más bestia que había, porque en realidad toda esta especie de arquerías eran inexistentes, tuvimos que inventar toda una historia complicada de perfilería, pero bueno, muy bien, ¿no? Entonces, muy parecido a esta imagen que la tenéis en el flyer, digamos, ¿no? Que es la iglesia de Sant Llàtzer. La iglesia de Sant Llàtzer, si la conocéis, la antigua capella de los leprosos. Es una iglesia que estaba semi-ruinosa. ¿Qué pasa? Vale, perdón. Bueno, si me aparto. Bueno, pues sencillamente esto fue un poco... Hello. Bueno, ya está. Bueno, sigo, ¿vale? Si no me saldrá dos voces y esta vez será chulo. Bueno, pues esta iglesia me pasó lo mismo. Había una escuela de taller de niños del barrio del Raval, y todo el proyecto, que lo tuvimos que gestionar así como pudimos, pues era esto, ¿no? Pues a ver, ¿tú qué sabes hacer? Pues esto, pues lo hacemos así, ¿no? Y ya está. Y entonces, para mí fue un proceso muy interesante esta cosa de trabajas con lo que tienes, digamos, ¿no? Y esto nos pasa muy a menudo. Estos son ejemplos un poco ya antiguos y un poco exagerados, pero en realidad ya veréis que en el tema patrimonial pasa muy a menudo, ¿no? O como este caso es la fábrica Philips, que hicimos un pequeño concurso que ganaron dos arquitectas muy jóvenes para hacer un centro de creación de danza contemporánea en el marco de las fábricas de creación. Y eso también un poco igual, ¿no? Se trabajaba con lo que se tenía, que era
el antiguo horno de bombillas de la fábrica Philips, que estaba encima de una biblioteca, y por lo tanto todas las condiciones que enmarcaban eran complicadísimas, digamos, ¿no? Pero básicamente de eso se trataba, ¿no? Luego también muchas veces, este es uno de los grandes temas, ¿no? Trabajar con el tiempo, digamos. Esta película, recordaréis, se llama Babel, que es una película que son todo historias cruzadas que convergen, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esto, cómo interpretamos el tiempo, ¿no? Que yo creo que esto, no sé, me aventuro a pensar que quizás Kun lo explicará mucho mejor que yo, digamos. Pero bueno, básicamente es esto, ¿no? O sea, tenemos que los tiempos conviven, digamos, ¿no? Aquí este es un ejemplo muy paradigmático, que es la muralla romana de Barcelona, con la plaza de Ramón Berenguer, que aquí pues había un tema de cómo trabajan dos tiempos, un espacio con 2000 años de diferencia juntos, ¿no? Y por tanto hay que hacerlos trabajar de manera que se cree una unidad y no dos mundos separados, ¿no? O por ejemplo este es muy sintomático, que es el del mercado del Born, que también lo conoceréis, en el cual aquí hay como diversas capas superpuestas, ¿no? La capa del mercado, la capa de la ciudad medieval, la capa de la ciudad medieval reinterpretada en el espacio público, en la plaza esta que hay aquí abajo. O un tema interesantísimo es el tema de los recursos técnicos, ¿no? Esta película es una película muy interesante de Wolfgang Petersen que se llama El submarino, Das Boot, en el cual básicamente es unos marinos encerrados en un submarino durante meses bajo todas las inclemencias posibles de maremotos, bombardeos, minas, etc. Y por tanto todo lo han de solucionar con los recursos que tienen dentro del submarino, ¿no? y con los materiales que tiene el submarino, ¿no? Por tanto, la técnica, en todos los sentidos, es fundamental. Aquí hay un par de ejemplos que tienen que ver, o sea, no parecerá que no tiene que ver, pero tiene que ver. Esto es el de Hub, que lo conoceréis. Pues el Museo del Diseño, que se diseñó bajo el paradigma de un espacio expositivo, por tanto, un museo tenía un aforo pensado como museo, digamos, ¿no? En su momento empezó a hacerse fiestas, happenings, etc. Y por lo tanto hubo toda una negociación con bomberos muy interesante sobre cómo vincular las dos operaciones, las operaciones, digamos, del museo, del espacio expositivo, con un centro de nuevas tecnologías vinculadas al diseño, ¿no? O, por ejemplo, esto, ¿no? Que se parece una tontería, esto es el Museo de Culturas del Món. Aquí también toda una complejidad que tenía que ver con cómo se compagina un uso público con todas unas normativas muy estrictas que tienen que ver con el tema de la protección, de la ignifugación, que esto mira, justamente con Juan Trias de Besa alguna vez lo hemos hablado, con la ignifugación, con temas de accesibilidad, con temas de... Incluso una cosa bien tonta, como este patio, se adaptaba a normativa de personas con movilidad reducida, digamos, ¿no? Pues todo esto es el pan de cada día que nos encontramos, ¿no? O esta cosa que es bien simple, ¿no? Este es el proyecto de Carme Pinós para el mercado de la boquería. Este proyecto, que parece que sea como un formalismo muy de Carme Pinós, que a mí me encanta, básicamente aquí había dos problemas básicos, que era cómo solucionar un problema de flujo de viento muy salvaje que tenían aquí dentro del mercado, y por tanto todas esas marquesinas tienen que ver cómo cortar el viento, y luego también otro un tema de conducción de tubos, porque hay varios restaurantes dentro, y entonces cómo conducir estos tubos para que esta cubierta tan visible, que era una quinta fachada, no empezara a aparecer llena de chimeneas, digamos, ¿no? Bueno, pues estos son temas que os iréis encontrando, digamos, o que os estáis encontrando vosotros, y que son retos muy interesantes, ¿no? Otro reto muy interesante es este de aquí, ¿no? Esta película muy bonita que se llama Tren de Sombras, de José Luis Guerín. José Luis Guerín es un personaje muy preocupado por el relato de la memoria, digamos, ¿no? Y por el paso y por la huella humana en los espacios, digamos, en Tren de Sombras, que es una película, básicamente va de això, va de una filmación que se encuentra en una casa y que, por tanto, él reconstruye toda la historia de lo que ha pasado en esta casa a través de esta filmación en Super 8 antigua. En el fondo encontramos que tenemos unos retos, que es el reto, que yo diría, de la emoción y de la memoria, ¿no? Aquí en sigo con Carme Pinós. Carme Pinós, en el proyecto de la Garduña, tenía un reto, aparte de encajar una superficie desmesurada para lo que
que había aquí, cómo recuperar un espacio emotivamente interesante para los alumnos de la antigua Escola Massana en un edificio de nueva planta, digamos, ¿no? Que es estas dos imágenes que veis a la izquierda, ¿no? O este tema es interesantísimo, que debéis conocer, supongo, que es la Sala Beckett, que esta la llevamos muy directamente. La Sala Beckett se partía de un punto de partida muy interesante, que era el director, que es un tío magnífico, Toni Casares, me planteó, hay que conseguir un arquitecto que sepa recuperar el fantasma que hay en este edificio. Y todo el proceso fue con esta frase, a partir de esta frase, o sea, cómo conseguir recuperar el fantasma del edificio. Hicimos un concurso que ganaron Ricardo Flores y Eva Prats, un edificio multipremiado, y además lo más emocionante de todo fue que, aparte que ellos hicieron un trabajo intensísimo de cómo recuperar, de cómo desmontar el patrimonio y volverlo a recolocar, de alguna manera, ¿no? Para crear nuevas atmósferas y nuevos mundos, digamos, ¿no? Aquí el fantasma afloró el día de la inauguración. El día de la inauguración, Toni Casares preparó un reportaje muy bonito de todo el proceso de transformación de la obra, que hizo Adrià Goula. Y entonces la inauguración consistió en ir pasando todo el proceso de transformación de la Sala Beckett y se iban oyendo voces de los fantasmas. Él hizo toda una serie de encuentros con los vecinos del Poblenou, que todos habían tenido sus vivencias en esta antigua cooperativa, que es la cooperativa Paz y Justicia. Y entonces salían las voces de todos ellos diciendo, yo aquí hice la comunión, aquí no sé qué, ya me acuerdo que aquí venía a comprar, no sé qué. Pues este mundo de la emoción es fundamental también para que lo sepamos comprender, ¿no? O este mismo, que es un proyecto muy sencillo que hizo Bora Arquitectura, que es cómo entender, esto es una villa romana, restos de un fragmento de una villa romana en la calle Viñó, cómo entender esto, ¿no? Cómo entrar en la piel de los ciudadanos y ciudadanas romanas que vivían aquel tiempo y que estaban, y explicar que aquí estaban en una calle que estaba junto a la muralla romana, y para entender esa vida de esos romanos del siglo II, III de nuestra era, ¿no? Otro tema que me interesa muchísimo, digamos, que nos interesa muchísimo a todos vosotros también, yo creo que es el tema de lo que te envuelve, lo que envuelve los espacios. Lo que Adolf Loos decía una cosa muy bonita, que decía, la arquitectura es aquello que te envuelve, lo que la soporta es otra cosa, digamos, ¿no? Pues esta película, también la acordaréis, de Wong Kar-wai, In the Mood for Love, va de esto, ¿no? O sea, lo más interesante de esta película son toda esta escenografía que envuelve a unos personajes. En el fondo es una historia de amor de dos amantes despechados, digamos, ¿no? De dos parejas, un hombre y una mujer que están abandonados, ella por su marido y él por su mujer, y por tanto se desarrolla en un Hong Kong de los años 50 una historia preciosa, pero lo importante es lo que enmarca esta historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un proyecto de la Meritxell i Naraha, que es la antigua fábrica de moneda La Seca, que se convirtió después en una sala de teatro, en el cual es muy importante esto, ¿no? O sea, esta epidermis que intenta mantener pues, un doble lenguaje, el lenguaje de lo contemporáneo, un lenguaje de la arquitectura medieval que generó fragmentariamente, que quedaba de manera fragmentaria en esta antigua fábrica de moneda, ¿vale? Luego ella repitió con este edificio que está detrás, la Fundación Brossa, que es bastante lo mismo, ¿no? Este es un edificio que tiene unas vicisitudes diversas, entre ellas había sido un showroom de un escultor contemporáneo muy bueno que se llama Manuel Álvarez, pero en realidad esta cosa, ¿no? De cómo ir manteniendo en el pavimento los fragmentos de los adoquines que iban apareciendo, que los recuperó, los recortó una rueda de molino, cómo ir rescatando de la historia del edificio aquello que lo mantiene todavía vivo, digamos, ¿no? A veces también esto nos lleva a fracasos que tienen que ver con fracasos por temas normativos. Este es el restaurante Pitarra, que es un restaurante que... Voy rápido. Una tradición muy centenaria que al final pues, el valor que tenía un valor de lo mueble y no lo inmueble y por tanto no lo pudimos proteger, ¿no? Como nos pasó en el Palau Moixó, que Joan Trias de Beste está haciendo un proyecto muy bonito, pero claro, había todo un tema de mobiliario y tal que tenía que desaparecer, ¿no? Porque no podíamos, era propiedad de la familia, se podía llevar, ¿no? Bueno, sigo más, porque estos son temas, esto es Fundación Fotocolectánea, que es un poco el mismo tema. Luego hay otro tema
que me interesa mucho es el tema de la negociación. O sea, básicamente estamos todo el día negociando. Esto es una película de Hans Wintergarten, que va de una pareja que se conocen casualmente, y en una road movie muy larga, muy interesante, se van como conociendo mutuamente. A base de pelearse, y no sé qué, de discutir y discutir y discutir, consiguen, evidentemente, enamorarse, digamos, ¿no? Pues bueno, esto en el fondo nos lo contamos continuamente, como nos pasó con la Casa Vicens, que hubo toda una negociación con bomberos para poder mantener una única escalera en un recinto que necesitaba una doble escalera por un tema de uso público, o temas más complicados como cómo encajar 5.000 metros cuadrados en un solar muy pequeño con una masía protegida en Sarrià, que es un tema que ahí está en pleno debate. Bueno, paso temas así. O incluso este, ¿no? Que es un tema de edificio que no está catalogado, pero que a mí había una sensibilidad brutal por parte del barrio El Farró de mantener este tipo de arquitectura y cómo conducir con los arquitectos que pudieran hacer su proyecto de 14 viviendas adosadas, manteniendo un poco la fisonomía del edificio original, ¿no? Bueno, esto lo paso que soy muy rápido. Y luego hay un tema también interesantísimo, es el tema de la experiencia, digamos, ¿no? La experiencia, lo pasaré muy rápido, esto es el Gran Torino de Clint Eastwood, por lo tanto es un viejo que se enfrenta a un mundo muy diferente, pero en cambio hace valer su experiencia para esto. Esto nos ha permitido, iré muy rápido, pues esto, crear toda una serie de maneras de trabajar, sobre todo en el ensanche. Esto es un documento que hicimos sobre el tema del ensanche, las remontas del ensanche, las intervenciones del ensanche, para crear un cierto corpus sobre cómo se trabaja y se construye en el ensanche, con diferentes maneras de hacer, ¿vale? Y me parece muy interesante. Luego, un tema, iré muy rápido, porque ya veo que si no me vais a meter bronca, y no. El tema de las pequeñas cosas. El tema de las pequeñas cosas que son fundamentales. Esta es una película que se llama Das Bin, de una cinematógrafa japonesa, Naomi Kawase, que básicamente se trata, toda la película va de conseguir una especie de pasta que hacen con judías negras, hacer la mejor, y entonces, por tanto, es muy importante el controlar perfectamente los tiempos, la receta, etcétera, etcétera, ¿no? Las pequeñas cosas a veces son bien simples, ¿no? Esto, por ejemplo, una operación de consolidación estructural del Museo Etnológico, en la cual lo importante era que se viera la pátina de lo viejo, aún haciéndolo todo nuevo. O, por ejemplo, esta cosa, que es una cosa que nos hemos contado hace pocos meses, que es un proyecto muy interesante de un arquitecto que se llama Gianni Ruggiero, que tiene un proyecto social muy interesante de colgar una bandera que cada mes se cambiaría y que denotaba valores los valores contemporáneos. Su tesis es que la bandera hay que quitarle el tema patriótico, en cambio darle que la bandera signifique valores contemporáneos, ¿no? Esto hicimos todo un follón, hice yo todo un follón para conseguir que tuviera el permiso, porque claro, ni por ordenanza, paisaje urbano, ni por hacer publicidad, ni por nada de nada, se le podía dar el permiso. Al final, a través de un artilugio que era el Consejo de Arte Público, conseguimos darle permiso y ir a estar preparando un festival de banderas, que sea muy interesante, ¿no? O esto mismo, ¿no? Un pequeño fragmentito de una pintura que hizo Jujol en la muralla romana, que estamos trabajando para ver cómo la rescatamos y cómo la conservamos de alguna manera, ¿no? Y después el tema de lo ideológico, ¿no? La ideología, digamos, que es un tema complicadísimo, ¿no? Esto no falta que os explique la película, que la conocéis todos, ¿no? Pero el monolito, que es lo simbólico, ¿no? El tema de lo simbólico nos lo contamos continuamente. Esto es el monumento a la Sardana, que fue destrozado coincidiendo con todo el follón del procés de independencia y tal. Algún salvaje fue y amputó todas las manos al monumento a la Sardana. Aquí continuamente había como actos de desagravio para recuperar la Sardana por lo simbólico, no por el valor muy especial del monumento. Hemos hecho un trabajo muy chulo con este escultor de recuperar el monumento, o este es emblemático, es el monumento a Antonio López, que esto aún está en debate, ¿no? Que si el tema del esclavismo, el tema del monumento a Colón, y todo lo que representa. O sea, hay como toda una dinámica internacional muy interesante y que tiene que ver con qué valoramos de la ideología de nuestros antepasados, ¿no? Que es un tema que luego, si queréis, yo creo que es muy interesante como tema, ¿no?
y el tema de la participación de la ciudadanía, ¿no? Como la ciudadanía, de alguna manera, también quiere estar representada, ¿no? Esto es una película que se llama La Haine, de Mathieu Kassovitz, que es esto, ¿no? Hay unos cuantos chicos, una ciudad de suburbios francesa, y básicamente nos indica que hay muchos temas que no están vinculados directamente al patrimonio porque son patrimonio. Esto es la nave Bostik, que la nave Bostik está cumpliendo una función social importantísima en Barcelona a nivel de creación contemporánea y de producción cultural, y por lo tanto esto de alguna manera hemos de ser sensibles, o temas bastante inquietantes, ¿no? Como todo el tema de una casa que fue ocupada y que por tanto la casa que fue ocupada, los ocupas hicieron su representación exterior. Entonces el debate que pasa cuando deja de ser ocupada y esto pasa a ser una promoción inmobiliaria normal y corriente. No hubo mucho debate, muy complicado. Al final prevaleció la versión del catálogo que pedía recuperar el acabado original de la fachada, porque esto se demostró que este es el primer edificio que se construyó en el Ensanche, en la calle Urgell. Bueno, el tema de los grafitis y como dónde están los límites entre la expresión personal y el tema público, o incluso guerras claramente de posición entre entidades ciudadanas en contra de elementos por temas a veces muy como indirectos. Aquí había un follón con un hotel que estaba previsto hacer en el Palau de la Música, que al final los vecinos estuvieron muy en contra. Entonces, como repercusión, pues esta promoción que hacía Núñez y Navarro pues se vio perjudicada, ¿no? Y finalmente, el tema medioambiental. El tema medioambiental que hoy en día nadie nos lo puede... Yo además, ya veréis luego en el debate, yo creo que va vinculado todo. Esto es la película Alcarràs, de Carla Simón, y en el fondo va esto, ¿no? Va la lucha entre la tradición o las antiguas tradiciones y el tema medioambiental. Entonces, ahora no se puede entender la actuación patrimonial si no va vinculada directamente con el tema medioambiental. Eso es el huerto pequeño del monasterio de Pedralbes, que es todo un trabajo muy interesante de exploración sobre la vegetación original a través de unos bioarqueólogos que han estado trabajando con nosotros para recuperar cómo era este huerto que llevaban las monjas en la época medieval. Es un huerto precolombino, ¿vale? Bueno, paso muy por encima, porque si no me matan. Estos son aquí, como lo tenéis, ya está. Hicimos toda una lista de cosas que deberíamos trabajar en Barcelona y luego hemos hecho una serie de cosas ahora de cara a cómo plantear un nuevo catálogo, que paso por encima, que es una serie de mesas redondas de debate sobre temas diversos, ¿no? Sobre qué quiere decir patrimonio hoy en día en el siglo XXI, con conclusiones bastante interesantes. Por ejemplo, que quizás el tema del catálogo ya empieza a ser un instrumento obsoleto, que es más del siglo XIX que del siglo XXI, ¿no? O, por ejemplo, hicimos este estudio internacional con el equipo Matters para ver qué está pasando en el mundo a nivel de tema catálogo, y entonces llegamos a conclusiones muy interesantes, en el cual el tema de la información y la digitalización es importantísimo, y que el tema patrimonio y el tema medioambial van juntos, ya no van separados, digamos. O sea, que no se puede entender una cosa sin la otra. Por ejemplo, en Escocia, el tema patrimonio va vinculado al Departamento de Medio Ambiente, ¿no? Bueno, paso por encima, hicimos también una serie de estudios de procesos cooperativos. Esto es muy interesante, pero no voy a explicar. Estamos haciendo todos unos estudios de los paisajes de Barcelona, de los 73 paisajes de los 73 barrios de Barcelona, entendiendo que la ciudad la compone no solo la arquitectura, sino que compone la arquitectura, la vegetación, el espacio público, la fauna, la flora, el tejido social y la memoria, digamos, ¿no? Entonces, estamos haciendo un proyecto muy interesante con paisaje urbano, que estamos pues detectando un poco todos los 73 paisajes de Barcelona, qué características tienen. Una conclusión muy interesante es que Barcelona no hay ningún barrio que se sienta discriminado, digamos, ¿no? O sea, que en todo el mundo, el vecino de Roquetas, o el vecino de la Trinitat Vella, o el vecino de Sant Gervasi, están encantados de vivir en su barrio. Lo que quieren es que su barrio sea cada día mejor. Y esto es nuestro reto, digamos, ¿no? Bueno, estas son imágenes del estudio de paisaje.
Esto es muy por encima, que es un estudio que hemos hecho con la Universidad de Barcelona para detectar cómo era el paisaje del llano de Barcelona antes de la implantación humana. Y luego una serie de mesas redondas sobre qué quiere decir el concepto de second hand, o de segunda mano, o de la construcción circular, que soy de ahora. Es decir, entender que la política de la recuperación de lo que tenemos es fundamental hoy en día, ¿no? Y finalmente, este tema de las nuevas tecnologías. Estamos trabajando para entrar en un proyecto que se llama Time Machine, que es un proyecto europeo de cómo digitalizar todos los archivos, tanto gráficos como escritos, para poderlos tener a disposición de la ciudadanía. Y después esto, ¿no? Un estudio que hemos hecho con el European Green Council, en el cual se demuestra que en términos medioambientales la rehabilitación siempre es mucho más positiva que la obra nueva y, por tanto, ahora el Ayuntamiento intenta hacer políticas de optar por la rehabilitación por encima de todo, ¿no? Bueno, un inventario de arquitectura que también estamos trabajando, va a ser un paso muy adelante, y esto ya simplemente ya está. Esto es un esquema de la medida de gobierno que estamos preparando ahora, que es básicamente lo que os he explicado un poco, o sea, incrementar cuestiones de catálogo, pensar que hay cosas que no están en el catálogo, pero que deberían estar como mínimo, ser conocidas y estar protegidas de alguna manera para poder actuar previamente. Intentar también hablar con la Generalitat de Cataluña para rehacer la ley del 93, que es muy interesante porque ya empieza a ser obsoleta, y luego trabajar pues, temas estos de soporte económico para mejorar la rehabilitación e incentivar el conocimiento. Y ya está. No me enrollo mucho más porque si no al final me matan y quiero escuchar a Izaskun, ¿vale? Muchas gracias y perdonad por el rollo que... Vale. Muchísimas gracias, Marc Aureli. Ahora es el turno de Izaskun, a ver si aparece en pantalla, que lo va a hacer de forma online. Hola, cuando me veáis y veáis la presentación. Ahora te decimos, que de momento no te vemos. Vale. Mientras, quizá me podréis aclarar si preferís inglés o castellano. En inglés, si te va bien, sí. Vale, o sea, perfecto. como prefieras. Hay traducción simultánea, o sea que... Bueno, yo creo que el diálogo posterior, creo que sí que es importante que hablemos el mismo idioma, porque si no, traducirnos entre nosotros es un poco complicado. Vale, pues entonces en español, si prefieres. Pero si quieres la presentación lo hago en inglés y luego el diálogo puedo hacerlo. Vale, genial. Sí. ¿Te parece? Genial, venga, muy bien. Pues nada, me decís cuando... Cuando quieras. Vale. Ya te vemos y vemos tu pantalla. Vale, genial, pues nada. Okay, so thank you so much for the invitation. I'm really sorry I cannot be there. I have a 2-month little girl that is still very dependent on breastfeeding. And I was also willing to have a nice conversation after the lecture with Mark and all the people there, which is so amazing. I have prepared a presentation mostly concentrated in one project that we were developing in the office for around 13 years. Mark promised you that I was going to talk about time, and I think I'm going to actually do it. And I'm going to talk about this project not only, let's say, in the average approach that architects are having for architecture, like showing you plans, sections, technical details, but also trying to go a little bit in depth in the research that is behind the project, those elements that if I don't reveal specifically might be a bit invisible in the final result of the project. I'm specifically interested in what is called research-based design. That means how we organize design tools around a deep research and a formal research, and how the tools that we historically have been using in research can inform design.
because the notion today, the theme today is the future of tradition. And I think research is precisely the tool, the main tool that is taking us to the future. So when we investigate in-depth tradition is one when we can actually see that our future is partly in that past. So I'm going to use this, which is a research folio, is something we prepare every 5 years at the Bartlett School of Architecture, where I am at the moment professor. And at the Bartlett School of Architecture, as in all the Anglo-Saxon universities, this notion of research-based design is really developed. And the idea in this research brochure that you can actually download freely in the internet, you just have to go to Bartlett Folios. We were looking in detail to the development of the refurbishment of the García Muñoz Castle and how we were implementing in that project different concepts and notions and tools and methodology linked with research, meaning that we were packing new knowledge in a way that it can be used for others. For us, let's say one of the first steps in the future of tradition is precisely increase the benefits that it can create for third parties. And this notion of increasing the benefits is again relating on how we organize culturally our approach to refurbishment. So in this document, you see that we are trying to do specific questions around what we are trying to achieve through refurbishment. The 5 questions that you see on the screen are the actual investigations that were developed parallel to the drawings and images and models that we were doing to control the refurbishment. So the first question was about how light and semi-permanent architecture can reveal archaeological remains. The Spanish law says that we have to keep heritage forever, but that forever is really challenging. Challenging in the sense that we don't have enough money to do that, and challenging in the sense that forever is a very long time in which necessities, social necessities are widely changing. The second question is how flexible and reversible construction can enable the heritage of the management of heritage buildings. And that is a very important topic in this notion of the long-term refurbishment. We were also looking at how environmental design can have a very important role in the preservation of all spaces, precisely because we are able to, let's say, reinvest all the money and resources that we have in maintenance of the buildings and not in energy consumption. We were also looking at how Mediterranean contests provide... Vale, ahora, no vemos tu pantalla. Ah, okay. Vale, es que había problemas con el sonido y no vemos tu pantalla. Okay. A ver. Okay. Are you seeing it now? No. No, Espera. okay. Un momento. Okay. I have stopped sharing. And vale, then... ahora sí. Okay. It's always the same protocol, no? Like stop sharing and then share again. Well, any case, yeah. I was looking at these 5 questions that are quite crucial. And the last one is how refurbishment and heritage preservation can introduce new economical, financial, and employment opportunities in the context. No? So as you see, we are trying to not only to look at traditional, okay, now you can see, yeah. At traditional elements of heritage like composition or how materials are relating to the new materials are related to the old,
but to elements as how employment, economy, digital tools can be related with tradition. So I'm going to go a little bit through this little brochure. I'll try to keep a certain adjustment in time. The brochure is available in the internet, and I'm just going to spot several research elements that I feel are especially interesting, not only because they are related with this project, but because they are opening debates about the future of tradition applicable to different projects by yourself. Yeah. This is a small plan of the castle that we were finding. As most of the heritage buildings in Spain, they are not coming from just one time in history. This is a little bit of an overlapping of an Arab citadel combined with two medieval castles that are in fact built on top of each other. And the important objectives, I think it's very important to be explicit with the objectives that you are trying to achieve when you are refurbishing. We're trying to preserve the historical remains, to transform the ruins into a public space open to the public visit, only with cultural use, because we were receiving all the money from the Spanish Ministry of Public Affairs, and it was impossible to introduce any private use in it. And how to introduce a new self-sustained strategy so that the energy consumption in the building was close to zero. In the interest of the building, we were basing our intervention very much in what is called the international chapters on refurbishment. These international chapters started to happen, as you might know, in 1924 in Athens, and it started with a very strong statement saying new materials are the best solution to introduce in heritage, because they allow a clear distinction between what is the old architecture and what is new. So from 1924, Athens chapter, there is this assumption that materials should be related with the period of construction. If we refurbish in 1950, we will be using the materials of 1950. If we recycle, if we refurbish in 2 centuries, we will be doing that. But although that chapter is widely known among architects, further chapters that has been happening in Florence, Geneva, Barcelona, or Venice, we're introducing other wider thought about refurbishment, like, for example, changing the program of heritage buildings could be a clue to make them financially viable and sustainable. So aspects as how we are introducing new programs that are, for example, creating incomes through entrances or new cultural uses can be as important as all the notions of archaeology and preservation. And of course, there has been heritage like Geneva or Florence about the interpretation of spaces that are difficult to understand, about how to create and to use preservation of heritage to create job opportunities in local context, or about how digital means can allow us to contextualize older architecture or historical architecture without rebuilding in the way, let's say, rebuilding literally how the architecture used to be. So in these first slides, you see a little bit of, let's say, context of investigations that has been important for us to introduce this renovation that these chapters were aiming for. Issues like introducing digital development and digital culture in rural spaces. This is a building that is 1.5 hours from Madrid, in Cuenca, but is only having the closest public library is 60 kilometers away. So it's really, really what is called the empty space.
And you see that issues like computer literacy and social engagement, cross-programming media, or job opportunities in rural economy were really fundamental in the development of the space. In order to introduce, as Mark was suggesting, environmental thinking is running parallel to design strategies for heritage in the last 15 years. And in order to introduce this facility for maintenance, although this building was paid by the central government, it was going to maintain by a very small council. It's only 100 people in the village. So we wanted maintenance to be almost zero. The entrance to the building is at the moment €6. And with that a small amount of money and the cultural events that they are doing, they are able to maintain and reimburse in all the little constructions and maintenance that they have to do. And that's partly because the electricity and energy bill every month is close to zero. To achieve that goal, we overlap in what is called the weapon courtyard of the building, 2 layers, the lower one made out of glass, the top one made out of a metal grid. And these 2 layers covering 1,000 square meters were connecting with 42 chimneys, solar chimneys, that, as you see in the images, are these glass volumes that are coming underneath, and with certain umbrellas that are creating shadow patterns in the bottom. The functioning of the solar chimney is that the sun is heating constantly the glass. In the summer, we open the top element, and the heating of the sun is taking the air up, so that there is this spontaneous ventilation taking the cold air from the basement of the church that is occupying the south wall of the medieval castle. A church that was built in the 19th century and that is still in use. In winter, what we do is we close the top part of the chimneys, and we ventilate with a propeller. We use the propeller to push down the hot air, and with this double mechanism, we are able to actually decrease the temperature at the moment over 8 degrees in summer, and to rise the temperature in winter around 7 degrees. And what we were proposing, and when we were winning the starting competition of this project, was that maybe that would be enough to keep the building open over 10 to 9 months per year. And maybe that was enough. And winter months, understanding December, January, and February, the building could be closed to the public. So that we are close to this idea of zero energy building, because we are accepting certain limitations like that the climate and the weather are imposing to us. One other very important achievement and approach in the building, coming from these research chapters, is reversibility. We design every single joint and every single element, so that all the elements in all the details were fully reversible and collapsible. All the building is collapsible, precisely because we have this kind of contradiction or paradox between what the laws and regulations are saying, that is, this building has to be kept forever, and the actual number of buildings heritage buildings that we have in the country, and the actual investment in those buildings. Spain is the 3rd country in the world. Catalonia in particular is having a lot of them, of UNESCO heritage places. The first one, as you might know, is Italy, the second one is China, and we are the 3rd. We are having in total 6,000 defensive pieces of architecture over the country, and 2,440 castles. From these 2,000, almost 500
castles, only 400 are in good state of conservation, and all the rest are really decayed. But investment is not enough to keep even the 400 alive. So having a castle is having a problem more than anything else. That's why it's very paradoxical that we have a regulation saying we need to keep this forever, because to keep this forever means either we are able to introduce new incomes or this is impossible. So we were assuming that our intervention was going to last for a small period of time. Mark asked me to talk about time. We really think in the office that all the architecture we are doing is temporary architecture. Everything is having a time frame and a time lapse, and then we need to go to a plan B, we need to change, we need to shift, and we need to introduce new uses. This is an example of how to introduce that technically. Is the foundations of this building. The foundations were done micropiling with 12 centimeter piles, and introducing in the inside a metal pipe in which we were screwing the beams that are allowing us to put all the columns that are only 6 centimeters, and that, as you might see in the image, are not anchored or welded. We were not using welding in the building at all. So that if we want to dismantle all the architecture, we just have to take off the columns and then unscrew the beams, and then we can cut the metal pipe, and then the piling was done in a way that was only reinforcing the remains that we have in the bottom. You can see as all the joints are following this discipline of reversible joints, and how the light 6 centimeters column allow anybody without a crane to actually take off this place. This technical thinking about the reversibility is happening in different ways in different spaces. So that, for example, this is a staircase in which gravity is the only way of putting things together. And we can, pieces are just stuck, metal pieces and timber pieces are just stuck. And then we can, let's say, take off the elements without any auxiliary means. It's also important that this limit of weight, coming again from the regulations and coming again from a lot of thinking and research on how to meet these regulations, including the Eurocode and the Spanish Technical Building Code, was forcing us to take very difficult decisions. As for example, keep all the pieces in a lower weight than 80 kilos, so that this reversibility could be done without auxiliary means by only 2 people. And we're also forcing us to invest a lot in what is called quality control, so that we can prove that, for example, in terms of fire, we could provide additional ways of going out of the building with only one entrance that was the historical one. So we didn't want it to change the original castle, but we use only outdoor conditions for the cultural new program, so that both things were compatible. And we were considered an experimental case by the codes, and now many people can follow these instructions. Sorry to go backwards, but it's also interesting to see how the technicalities of issues like reversibility are also linked with a certain museographic strategy, because, for example, these columns that are super light in the shake of reversibility are also allowing us to recreate the original volume of the Arab citadel and the rooms that occupy this Arab citadel in the past. So the columns are recreating the boundaries of the rooms without recreating them with actual walls as in the original architecture. And you can see that
our architecture is all outdoors, recuperating the tradition of Mediterranean weathers, in which actually squares, piazzas, public space was the cultural main space and the social space for meeting and discussion. And how, this lightness in the reversibility was taken to all the elements. It's also worthy to mention, and this is probably the last comments I will be doing, that these ideas of linking with heritage chapters, these ideas of making a heritage sustainable in terms of program, in terms of financial conditions, and in terms of energy consumption, were very much linked with social uses, social considerations, but also with museographic considerations. We wanted to make accessible all the different layers of history that were overlapped together in the castle. That's why, for example, you are seeing how this bridge going in the north wall is separating the medieval defensive architecture from the bottom from the Renaissance architecture in the top. So that what we are understanding is that our architecture is a little bit like the dots and commas in a test that is allowing us to interpret a test of history that has been received without classification, and to allow us to separate spaces that were never seen actually together in the historical architecture, because obviously this courtyard was never empty. It used to be full of slabs and actually a building that has been lost, and we are just keeping the outside walls. Socially, it was also fundamental for us, the element of accessibility. We were one of the most difficult fights that we were having with the heritage commissions, were approving us to introduce a lift. You will be seeing it in the next slides, because they were saying it was changing the silhouette of the building because it was taller. But it's the only castle in Spain in which handicapped people, disabled people, can go to the top and can actually understand the defensive nature of the building going through all the towers because of this lift. And in this entrance, we were also fighting to change this notion of the whole of a cultural building in which you have to climatize, there is a proper room, there is a desk, to change it from an open double ramp system in which we are only protecting from the weather with umbrellas that are keeping you out of the rain or out of the excess of sun in the summer without heating consumption. This is the lift that we were fighting for. It was the last element that we were approved. And this was allow everybody, disabled, non-disabled, elderly, non-elderly, a certain diversity of public, to achieve this terrace roof that was built with donations of manhole elements from different building villages and towns that were having a historical relationship with the castle. Also introducing some samples of the vegetation we were able to see around. So in this panorama terrace, the manhole elements are oriented to the villages and towns that each donation was oriented to the village. So you have like a kind of map of the historical relationship of this castle. And also the plans are showing you in a close distance what you are only seeing in a further distance. No? This is a little bit an invitation, because I have not been able to go through a lot of details on the different chapters, how they were introduced, different research methodology as the building of prototypes, the presentation of experimental cases for the approval to the Heritage Commission, well, the different ways of introducing
the European code and the technical Spanish code in a building that is impossible to, it's quite impossible to meet the regulations. So my interest with this was just sending you some, let's say, curiosity, telling you that this publication is very carefully edited by the Bartlett and is available on online for free. And that I think the debate is very important for developing many of these notions further. And I'm super happy to talk to you guys and Mark and all the people invited in the Zero Row and the rest of the audience. Thank you so much. Muchísimas gracias, Marc Aureli y Izaskun, por las dos charlas tan interesantes que nos habéis dado. También muchas gracias a la escuela por dejar espacio para hablar sobre patrimonio, que es un tema que queda mucho por aprender y sobre todo mucho sobre qué debatir. Así que empezamos este debate con, bueno, están abiertas todas las preguntas que queráis y empezamos por nuestros alumnos. Hi, do you hear me? Yeah, okay. Thank you for the talk. It was very interesting. And as a group, we would like to kick off the conversation with the question, how can an ancestral tradition be kept alive or reflected by the new architecture that is constantly changing and evolving? Thank you. I don't know how you are expecting to do this. It's me, Mark, both together. Es que no escuchas, ¿no? No. ¿El micrófono funciona? Bueno, sí, da. Vale, Izaskun, si quieres ahora empieza tú. Si prefieres contestar en español, así Marc Aureli también te puede responder a ti a la vez. Vale, vale, pues perfecto. Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante y que va un poco al nudo gordiano de algunas de las cosas que intenté contar rápidamente, ¿no? A ver, existe una dicotomía entre nuestro interés por la preservación, desde mi punto de vista, y la evolución natural de las sociedades, de su economía, de sus intereses, de sus necesidades físicas, de su tecnología, porque la idea de preservación tradicional era la preservación un poco como momial, ¿no? O sea, de momia, ¿no? Es un poco como preservar las cosas como estaban originalmente. Yo creo que para entender el concepto de patrimonio, tenemos que entender que el patrimonio debe ser siempre un elemento útil socialmente, ¿no? Es decir, si en un momento dado la preservación literal de los bienes que hemos recibido del pasado dejan de tener un valor cultural, social, tecnológico, económico para las sociedades, creo que estamos traicionando una parte de ese contenido de la palabra patrimonio. Entonces, la pregunta es bien compleja, pero bueno, tampoco quiero extenderme muchísimo. Lo que la pregunta dice es, asumiendo que esas necesidades van a cambiar de forma permanente, ¿cómo podemos de alguna manera atacar o enfocar el proyecto arquitectónico desde esa constancia de que nuestra arquitectura quedará obsoleta, ¿no? Bueno, yo la propuesta que tengo creo que la he intentado esbozar. Primero, creo que hay que tener claro que ninguna intervención, ni en patrimonio ni fuera de patrimonio, se debe hacer en ausencia de una conciencia temporal. Creo que hay que pensar para cuánto tiempo queremos construir, si merece la pena. Yo ya no hablo de inversión económica, hablo también de inversión de recursos,
voy a hormigonar, voy a dejar allí algo que es de muy difícil desmantelamiento. Estoy seguro que va a ser para un programa que se va a mantener en el tiempo. Es decir, creo que hay que adecuar los medios que se están utilizando a una estrategia temporal explícita y bien construida. Creo que hay que dejar de construir cajas de hormigón allí donde, donde vas, sin pensar si queremos y pensamos que es factible que esto sea útil por 30 años, por 50 o por 15. Entonces, creo que esta estrategia de tiempo hay que construirla. Segundo, creo que los arquitectos tendemos a equivocarnos mucho, y yo la primera, y la intervención en el patrimonio, bueno, es uno de esos momentos en los que equivocarse es más delicado, ¿no? Y más grave, y probablemente tiene una peor repercusión. Entonces, yo creo que otra de las segundas recomendaciones que yo haría, la primera es tener una estrategia temporal explícita. La segunda para mí sería pensar en planes B. Yo tuve clarísimo que la intervención en Castillo García Muñoz debía ser una intervención desmontable, y creo que es fundamental ese compromiso bueno, con este plan B. Quizá las cosas no salgan del todo bien. Entonces creo que plantear arquitectura que puede cambiar de uso, que tenga flexibilidad, que no predetermine una sola manera de ser recorrida. Creo que en los casos del patrimonio, de la intervención patrimonial, es especialmente, yo creo que aconsejable. Y luego, por último, yo hablaría de intervención multidisciplinar. No he podido mencionarlo en la presentación, pero creo que no se debería hacer intervención en patrimonio solo con arquitectos, solo con arqueólogos o solo con gente de cultura, ¿no? Creo que hay que tener en cuenta factores energéticos, factores, todos los que ha citado Marc, ¿no? Que yo creo que ha hecho un listado espléndido de conceptos que afectan al patrimonio. Factores económicos. Yo creo que yo eché mucho de menos, y lo he echado mucho de menos en proyectos y concursos posteriores de la administración, estar más arropado por un plan de negocios, por un plan de gestión cultural, que tenemos un poco el defecto, los arquitectos, de pensar que es bueno que suceda después de que nosotros nos hayamos ido, ¿no? Tenemos ganas como de que no nos den la lata durante el proyecto, cortar nuestra cinta y pensar que a partir de ahí eso no es arquitectura. Yo creo que en el patrimonio el uso, el mantenimiento y el aprovechamiento posterior es cuando realmente empieza la arquitectura. Y eso requiere una visión multidisciplinar que creo que, bueno, que en muchos momentos de la historia no se ha producido, para acertar más, ¿no? Para aceptar más en la sociología posterior del edificio. Y bueno, son 3 posibles recomendaciones. Bueno, muchas gracias, Izaskun. Yo la verdad es que estoy prácticamente de acuerdo contigo en todo. Incluso has hecho una explicación muy bonita que nos has dicho el proyecto vuestro, que es muy interesante, Castillo García Muñoz, además parte de una condición básica para un castillo, que es que sea autosuficiente, que ya lo era en su origen, y entonces habéis buscado cómo en el siglo XX, ¿no? De 2021, no sé de qué año es, ya tiene unos cuantos años este castillo, ¿no? Se puede ser autosuficiente, y además lo has dicho muy claramente, y además con los instrumentos que tenemos ahora. Es decir, yo pensaba, cuando ibas explicando, pensaba, bueno, es que a lo mejor los propios soldados de hoy en día hubieran hecho esto mismo, ¿no? O sea, los propios arquitectos castrenses hubieran hecho un poco habían llegado a la misma conclusión que tú, digamos, ¿no? También es muy interesante el tema que has explicado, y creo que tiene que ver con lo que estabais preguntando ahora, que el patrimonio no es un problema, es una oportunidad. Esto en las mesas redondas que hicimos nosotros salió varias veces, es una oportunidad. O sea, siempre se ha considerado que el patrimonio es un problema, es todo lo contrario, es una oportunidad. Es decir, partes de un conocimiento que te han legado, digamos, ¿no? de unas generaciones anteriores que te han cedido cosas, y entonces a partir de esas cosas que te han cedido tú sigues, ¿no? Y además, como tú lo explicas muy bien, sigues con la conciencia de que no eres el último, luego vendrá más gente, y por tanto esta obsesión tuya por la reversibilidad es muy bonita también, digamos, ¿no? Porque tiene algo como de
algo como de humildad, ¿no? Digamos, bueno, pues aquí yo entro aquí y cuando yo me marche, pues vendrán otros, ¿no? Y también esta voluntad de que el importante es cuando tú te vas, ¿no? Y por tanto cómo se utiliza y cómo la gente lo disfruta y cómo aprende, digamos, ¿no? Porque también has hecho un par de comentarios bastante bonitos sobre cómo el edificio también tiene que explicar sus épocas diversas, ¿no? La parte de la fortaleza árabe, la parte medieval, etcétera, etcétera. Yo creo que esto forma parte de nuestra condición y por tanto no es un problema, o sea, no es problema. La tradición es como un punto de partida, digamos, ¿no? Y por tanto no hay un problema. Es decir, tú puedes trabajar desde la contemporaneidad y además te exige el patrimonio trabajar desde la contemporaneidad, digamos, ¿no? Te exige como una lectura contemporánea. Otra cosa es que hay muchos matices y muchas maneras, ¿no? Pero yo creo que tu presentación ha sido bastante demostrativa un poco, ¿no? De lo que la pregunta, por dónde iba la pregunta. Florian, Hello Izaskun, hello Marco Aureli. Thank you for this wonderful presentation. So my question, considering our civilization in an unstoppable environmental decline, do you believe in the establishment of an harmonious relationship between our own vision of the architecture and our common past tradition as the basic settlement to redefine our architecture? Do we have to choose one side or the other? And that's it. Marc, yo creo que te tocaría empezar contestando tú, pero yo tengo mucho que decir de esto. Marco Aureli, vea. Gracias, Izaskun. Bueno, yo, tal como lo he ido explicando, en el fondo, yo creo que está dando una situación bastante interesante culturalmente. Por eso esos estudios he explicado al final deprisa, que es que nuestra cultura está volviendo a los usos de la tradición. Es decir, estamos recuperando, y además, Izaskun lo explicó muy bien, estamos recuperando cómo aprovechar el agua, cómo aprovechar los materiales que tenemos, ¿no? Es decir, no hay como una digresión, digamos, ¿no? Yo creo que estamos como un proceso, a lo mejor, no sé cuánto durará, en un proceso en el cual lo tradicional nos es más próximo, digamos, ¿no? Incluso yo no he hablado de un tema porque es muy polémico, que es un tema que también me interesa mucho, es el concepto del fake, ¿no? Que ahora estamos sí, me parece muy interesante, porque en cuestiones patrimoniales hemos aceptado el fake como una manera también, como un lenguaje propio, contemporáneo, digamos, ¿no? O sea, no nos importa que nos engañen y que una cosa parezca antigua sabiendo perfectamente que no lo es, ¿no? Pero en cambio sí que es verdad que nos interesa mucho. Por ejemplo, nosotros hicimos unas jornadas de debate sobre Gaudí, sobre la figura de Gaudí, y descubrimos una cosa muy interesante, que Gaudí en su momento era un personaje denostado porque era un personaje que en el mundo de las vanguardias artísticas y arquitectónicas aún estaba con el rollo de los artesanos y el reciclaje de materiales y estas cosas así como más manual y más casera, y que en cambio ahora nos reconciliábamos con Gaudí. O sea, nos parecía que Gaudí justamente ahora lo podemos rescatar como una manera de hacer, como una nueva manera de ser contemporánea, que es esta cosa de decir, ¿no? La vinculación con aquello que tienes, ¿no? Con los recursos que tienes, y por tanto era un personaje que hacía esto, ¿no? Pues aprovechaba la mina de agua, aprovechaba unos muelles que tenía allí, aprovechaba cosas, y en esta cultura nos reconocemos bastante. Yo creo que al final o sea, ahora, digamos, lo tecnológico va por otras vías, que son las vías de ayudarte a que las cosas funcionen. Pero no sé si hay mucha discreción, digamos, ¿no? entre la arquitectura tradicional y la arquitectura contemporánea. No sé cómo lo ves tú, Izaskun, porque no... Sí, es que me parece a mí que en vez de un debate va a ser que nos vamos a echar flores el uno al otro.
Estoy muy de acuerdo. Mira, a mí me gustaba, porque creo que para los estudiantes nos puede ayudar a pensar juntos, a todos, ¿vale? ¿Sí, ¿se me oye? Que os veo ahí moviendo. Me gusta un poco cuando te preguntan esto, ¿cómo va a ser la ciudad del futuro? ¿No? Y en general los periodistas vienen a los arquitectos imaginando que les vamos a decir cosas de Smart City y que les vamos a hablar de rascacielos de 450 plantas y de todo monitorizado digitalmente. Entonces, de repente les sorprende cuando tú le empiezas a decir, bueno, pues va a ser una ciudad donde la forma fundamental de moverse va a ser peatonal o en bicicleta, donde el ratio de espacios verdes va a ser mayor por habitante del que tenemos ahora y donde ese ratio de espacios verdes se tiene que hacer compatible con una red tupida de espacios abiertos, continuidad y compacidad y densidad. Y entonces de repente dices, como la ciudad mediterránea. Entonces te dicen, pero como la ciudad mediterránea, ¿como cuál? ¿Como Dubái? Y dices, no, como todas las capitales mediterráneas españolas, ¿no? Como la Barcelona tradicional. Entonces te dicen, pero que el futuro es la tradición, esta es la pregunta, ¿no? Y dices, en el urbanismo se entiende muy bien, ¿no? El modelo de ciudad mediterránea ha funcionado y nos hará funcionar. Eso quiere decir, de nuevo, que la tengamos que momificar y dedicarnos a no cambiar un punto. Yo creo que tú has dado en una clave, ¿no? Yo creo que debería haber una mejoría en la capa blanda, especialmente la capa organizativa de la ciudad, ¿no? Las ciudades tienen hablo de ciudad porque me parece que nos permite pensar juntos mejor casi que arquitectura y luego volver a arquitectura, ¿no? Las ciudades tienen una capa blanda que tiene que ver con los horarios en los que empleamos los equipamientos, los usos que les damos a las cosas, ¿no? Dentro de un mismo edificio, ¿no? En Santa María del Mar podríamos hacer exposiciones o ir a un rito religioso, ¿no? Esa capa blanda es la que yo creo que tenemos que hacer más inteligente una y otra vez. No en vano hay por ahí voces que hablan de ciudadanos inteligentes, no de ciudad inteligente, ¿no? Y creo que ahí es donde juega un papel la tecnología, la digitalidad, la información, en mejorar esa capa blanda. Evidentemente la capa blanda y la capa dura se tocan, se molestan la una a la otra, se adaptan y hay pequeñas adaptaciones de la arquitectura que sí que hay que hacer. Pero creo de nuevo que no hay digresión. No me entiendo, o sea, espero no imaginarme un futuro distópico de, de Mad Max, sino un futuro donde, por ejemplo, nuestras grandes, maravillosas ciudades mediterráneas son un modelo, donde tendemos mucho más a ese modelo que al de las extensiones urbanas del siglo XX, a las periferias, y por tanto tendemos mucho más a la arquitectura de ese modelo que a la de las extensiones modernas. Yo todavía, bueno, como has mencionado a Gaudí, yo soy una de esas personas que estudiaba en Madrid y mencionaba de vez en cuando a Gaudí, a Puig i Cadafal, a Jujol, y era completamente alienígena, porque no solo procedía de una cultura que tampoco se estudiaba tanto en la Escuela de Madrid, como además se daba de bruces con esta especie de rigidez y dogma moderno que imperaba cuando yo estudiaba y que lamentablemente creo que sigue imperando en las escuelas de arquitectura, que es esta arquitectura un poco descontextualizada, internacionalizada, bueno, abstracta, que tiene muy poca relación, bueno, con la construcción del lugar y con lo que tú dices, con la movilización de unos recursos locales, y que creo que estamos volviendo a descubrir desde luego a través de figuras como vuestros modernistas, ¿no? Que ahí tenéis un grandísimo recurso. El uno. So my question is, what are the best strategies to establish like an interesting dialogue between original constructions and
those who are inserted? And what are like the biggest obstacles and challenges that you have encountered along the path, like along the process? Yeah. Ay, perdona, que me iba a leer. Bueno, a mí me gusta mucho, igual que cuando hablo de vivienda, me gusta mucho hablar como de 3 revoluciones importantes, ¿no? El higienismo, la flexibilidad como un gran tema de la vivienda contemporánea y la sostenibilidad como 3 grandes hitos de diseño en los últimos 100 años que nos han forzado a diseñar de otra forma. Yo creo que en patrimonio, en esta idea de cómo unimos la nueva construcción con la antigua, los chapters internacionales, ¿no? Las cartas, el nombre en inglés es chapter, international chapters, en español se ha traducido por cartas internacionales, han ido produciendo una serie de hitos que yo invitaría a todo el mundo que quiera hablar de patrimonio en profundidad a conocer, ¿no? Tenemos una primera recomendación que yo he citado, que es la que conocen casi todos los arquitectos porque les dice lo que a ellos les gusta oír, ¿no? Que es Atenas, 1924. CIAM se reúne para hablar de arquitectura en general, para hablar de urbanismo, y hay una parte de esa reunión que quiere hablar de rehabilitación casi por primera vez en mucho tiempo y casi por primera vez como algo formal, internacionalmente orquestado. Y se llega a esta conclusión: los materiales contemporáneos, las intervenciones en patrimonio se deben producir con materiales contemporáneos para que la datación arqueológica sea exhaustiva y exacta, ¿no? Si yo en el 1938 trabajo con acero y hormigón, sé que estoy trabajando en 1938 y no en el siglo XVI. Pero hay otros chapters posteriores y otras cartas posteriores que han puesto el dedo en la llaga de otros temas. Hablaba Marc de un aspecto que en restauración es fundamental, que es esta idea de la reconstrucción, lo fake. Los chapters más cercanos, más recientes, están haciendo mucho hincapié en cómo también desde prácticamente Atenas, un poco posteriormente, se ha prohibido o se ha desaconsejado la reconstrucción. Por tanto, no utilizar exactamente las mismas técnicas y hacer una simulación de la construcción original. Pero últimamente se está diciendo también que estaría bien intentar utilizar la tecnología contemporánea, y ahí no solo hablo de tecnología de la construcción, no hablo de acero, hormigón y vidrio, sino hablo de técnicas digitales, virtualidad, hologramas, construcción 3D, musografía, paneles, información, vídeo, para acompañar al usuario en su interpretación de las diferentes capas de la historia. Y yo creo que aquí sí estamos ante un uso de la tecnología, de nuevo, un poco más transdisciplinar que el que tiene un arquitecto, ¿no? Y que me parece realmente interesante, ¿no? Es hacer un acompañamiento al usuario, al visitante, que a veces se pone delante de unas ruinas arqueológicas y dice, pero ¿por qué demonios a alguien le parece que eso es tan fundamental? Y sin necesidad de poner allí a señores disfrazados de griegos y con una tinaja en la cabeza, comenzar a trabajar en cómo se realiza esa interpretación. Y pensemos que toda nuestra tecnología puede estar al servicio de esto, ¿no? Desde lo que decimos, un vídeo, una reconstrucción digital, pero también otros elementos. Entonces, yo creo que esto es un medio. Y luego, bueno, yo hablaría también del cambio de programa como una aproximación y una, digamos, interfaz entre la arquitectura original y la arquitectura contemporánea. Es que siempre estamos pensando como en un hormigón que se choca contra un muro de una mampostería, un ladrillo artesanal que de repente ha sido retacado con medios contemporáneos, esos muros de piedra cortados con láser que son absolutamente espantosos. Pero yo querría también reivindicar mucho esa capa blanda, ¿no?
creo que una manera muy bonita de aproximar la contemporaneidad a la historia es asumir que en ese soporte que nos da la historia, de repente nuestros usos, nuestras maneras de organizarnos como sociedad pueden ser distintas y que ahí se produzca esa justaposición, ¿no? Que no todo tiene por qué ser tan matérico, ¿no? como el hormigón. No sé, me parece que un proyecto como Sala Beckett, ¿no? Que ha citado Marc, podría estar a ese medio camino, ¿no? En realidad hay poca alteración de los muros portantes, de la estructura, y mucho más jugueteo, desobediencia, si quieres, o falta de disciplina en aquellos elementos que son más muebles, las carpinterías, las puertas, los acabados superficiales, ¿no? Ahí es donde de repente el uso nuevo de una sala de teatro pues se admite que pueda haber más flexibilidad. Y bueno, me parece una aproximación interesante, ¿no? Que quizá hagamos una capa más blanda en la arquitectura, que pueda ser un poco más mutable, que puede dejarnos usar la arquitectura de formas muy diversas y dejar un poco más tranquilos, si queréis, a aquellos niveles más estructurales de la arquitectura. Me parece que también puede ser una bonita especulación. Cosa de la que también hablan las cartas internacionales como Florencia o Barcelona. Bueno, muchas gracias. Te copiaré esto de la capa blanda, que lo encuentro precioso como concepto, digamos, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Porque, bueno, yo diría que al final, como la pregunta, no hay, como en cualquier cosa, no hay una respuesta, digamos, ¿no? O sea, que hay múltiples respuestas y estas múltiples respuestas muy a menudo o son válidas o no, digamos, ¿no? Yo siempre explico cuando el antiguo director del Museo de Historia de Barcelona, un día hablando de este tema del patrimonio y tal cual, decía, bueno, al final el patrimonio es un convenio, digamos, ¿no? Es un convenio colectivo en el cual nosotros valoramos aquellos que nos han legado. Puestos a cuestionar, podríamos cuestionar incluso el Foro Romano, digamos, ¿no? Podemos pensar que el Foro Romano es un conjunto de piedras que queda allí y ya está, digamos. Entonces, como es un convenio, al final yo creo que lo que explicas tú de la capa blanda es muy interesante. Es decir, lo más importante, sobre todo, es partir de un conocimiento. O sea, ella cuando ha explicado lo del Castillo García Muñoz, ha empezado hablando del conocimiento, ¿no? Sobre todo, es muy importante conocer con qué te vas a enfrentar, ¿no? Y aparte del conocimiento hay otras condiciones que tienen que ver condiciones estrictamente funcionales o de uso, que también tienen que ver, digamos, ¿no? Y por tanto, no todos los casos son iguales, digamos, ¿no? Como no todas las aproximaciones son iguales, es decir, el contraste a veces está bien, a veces la aproximación también está bien, una cierta mímesis, siempre entendiendo que ella explica muy bien que estás trabajando con perspectiva del siglo XXI y, por tanto, tu actitud debe ser del siglo XXI y no debe ser del siglo XIV, y, por tanto, y la manera de trabajar puede ser del siglo XXI y no del siglo XIV, ¿no? Pero yo creo que hay muchos condicionantes, y afortunadamente muchos condicionantes, porque cada caso, como tiene que ver esto que explicaba, ¿no? Incluso con cuestiones económicas que también ha citado. Ella ha citado claramente, bueno, es que al final, pues el tema económico es fundamental. Por ejemplo, aquí hay un arquitecto muy conocido, no sé si conoces tú, Carles Enric. Carles Enric es muy amigo mío, pues Carlos Enric, pues explica el primer proyecto que hizo, que era el proyecto del Castillo de Llerona, pues lo primero que dice es que tenía 30.000 euros para hacer la intervención. Bueno, pues si tienes 30.000 euros para hacer la intervención, pues y de los 30.000, 15.000 se iban a excavación arqueológica, por lo cual que al final que hizo poner esas escaleritas de madera muy bonitas, una barandilla de cuerda y organizar las cosas. Vale, pues ya está. Pues eso es una actitud súper respetable, digamos, ¿no? Y por tanto tiene que ver con un parámetro que es un parámetro que también está, como el parámetro que explicaba ella, ¿no? O el parámetro del mantenimiento, o sea, saber muy bien que este castillo, pues a lo mejor no va a mantener nadie, por lo cual a lo mejor no va a mantener nadie, mejor que se automantenga de alguna manera, o que por tanto no se le creen patologías. Yo la semana pasada estuve en un sitio muy bonito que es el Castillo de Nogalte, que está en la región de Murcia, muy cerca de Lorca. Y hay una intervención muy interesante que se hizo el año 2011, ¿no? Que era una cosa de cómo recuperar un castillo a partir de la técnica del tapial, ¿no? Y recuperar la técnica del tapial. Y estaba muy bien, intervención preciosa, pero estaba completamente abandonado. Entonces, o sea, da más pena que otra cosa. Y decías, bueno, es que al final tú también has de saber
te enfrentas y quién lo va a utilizar y cómo lo va a utilizar, digamos. Por tanto, las decisiones también tienen que ver con esto, digamos, ¿no? Y por tanto no hay una norma general. O sea, antes sí que había... O sea, cuando ella cita la Carta de Atenas, que es como digamos, lo explica muy bien, ¿no? Es como, digamos, el primer mandamiento, digamos, ¿no? Pero este primer mandamiento, 98 años después, pues también, pues como diría Groucho Marx, tengo este mandamiento y si no le gusta tengo otro, digamos, ¿no? Es en el sentido de que a veces, pues también una cosa que intente aproximarse, pues tampoco está mal, digamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos aquí a Jordi Faulí con el tema de esa familia, digamos, ¿no? Que es un ejemplo también de, dices, bueno, pues intento aproximarme a lo que hubiera hecho Gaudí, pero partiendo de tecnología contemporánea y de pensamiento contemporáneo. Pues está bien, está bien. En cambio, aquí en la Sagrada Familia se ejerce un tema que es interesante, que es el no tirar muy fuertemente del contraste, digamos, ¿no? Sin tirar relativamente del contraste. Pues no está mal, porque en el caso lo importante es en el fondo, la gran mega escultura barcelonesa que representa a esa familia, digamos, ¿no? Y por tanto, bueno, o sea, yo digo porque no, es verdad que no, es muy difícil determinar lógicas que no tengan que ver ahora con casuísticas muy diferentes que tienen que ver con esto, con la cuestión económica, la cuestión de mantenimiento, la cuestión paisajística, que tampoco es lo de menos. Hay otro proyecto de Carles Enric, que es la torre esta ¿cómo se llama? Merola. Pues también, ¿no? El tema paisajístico es muy importante, ¿no? Cómo completar una pared de piedra con una estructura que la aguante, ¿no? Pues hacer una estructura que la aguanta y que ejerce su valor paisajístico sin intentar competir con nada, con la lámina de piedra que se mantiene. Bueno, pues también es una manera, ¿no? Que lo hubiera reconstruido con un muro neutral, también es una manera. No sé, yo creo que no, afortunadamente no hay unos mandamientos, porque si no, al final nuestro trabajo lo podría hacer un programa informático, digamos, ¿no? Y por tanto es mucho más interesante esa capa blanda que quizás remarcaba, que en el fondo que remarca el pensamiento, la reflexión, ¿no? Y el conocimiento como forma de trabajar, ¿no? ¿Queda tiempo para una última pregunta? No. ¿Seguro? Ah, vale, digo no. Hola, buenas. El nivel de profundidad de la interpretación del patrimonio que estáis sugiriendo ambos, no sé, ya que tenemos a Marc con nosotros, ¿no? Como que viene de la administración, nosotros todos en el día a día, más allá de los grandes monumentos de patrimonio, nos enfrentamos, quien más quien menos, a la realidad del patrimonio a pequeña escala, ¿no? Que tiene un valor. Has hablado de las catalogaciones. ¿Qué pensáis? Claro, requiere un grado de madurez y de una capacidad de flexibilidad muy grande en la interpretación del patrimonio. Por todo lo que está diciendo Izaskun sobre la capa blanda, justamente, por los usos, por la contemporaneidad, etcétera. Pero muy a menudo nos encontramos en el día a día que el patrimonio se interpreta con unas reglas muy simplificadas de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Todos hemos trabajado en un casco antiguo de un pueblo, nos estamos haciendo una casa en el Prat, en el despacho, y hay una carta de colores, de unas técnicas muy establecidas y que tomas la combinación de color 1, la combinación de color 2, la combinación de color 3 para los elementos de balaustrada. O sea, está todo como muy rígidamente establecido a veces. Y esto, en mi opinión, dista mucho de esta reinterpretación y de esta madurez en la interpretación. Yo creo que más que nunca la gente que está en el patrimonio tiene que tener una capacidad, yo diría que incluso intelectual, como la que estáis demostrando, y un conocimiento muy profundo de lo que es trabajar en el patrimonio. ¿Qué diríais o cuál es vuestra opinión sobre el marco normativo actual y vigente? No me refiero a la Sagrada Familia, que estamos hablando de palabras mayores, sino de incluso las capas
no sé, por poner un ejemplo de Canframis, el valor de cuando Jordi Badía explica la intervención en Canframis, no la explica desde el interés patrimonial, propiamente del valor de la fábrica existente de Canframis, sino más bien de recuperar las trazas de la historia, ¿no? Y de incluso destaparlas para hacerlas visibles. En su momento que yo trabajaba allí, la Administración y el Departamento de Patrimonio no apoyaba esa visión de cómo intervenir en el patrimonio y ahora se ha convertido en un referente, ¿no? En concreto ese edificio. ¿Cómo tiene que ser la actitud en general para cumplir con este tipo de ambiciones tan profundas, ¿no? Porque todos siempre, ¿no? Yo creo que, no sé, la reflexión, me gustaría saber vuestra opinión de esto, ¿no? Marc Aureli, ¿empiezas tú ahora? Contesto yo como interpelación, digamos, ¿no? Porque, no, pero, a ver, ahora os explico una historia que es una batallita que explico siempre yo ahora en el Ayuntamiento de Barcelona, digamos, ¿no? Que es la teoría del hipopótamo, que esto te gustará, Izaskun, ¿no? Hice un máster de gestión de administración pública y vino un profesor de Derecho Administrativo que explicó que todas las normativas son correctas. O sea, cuando se establece una normativa es porque hay una voluntad de bien público colectivo y, por tanto, una normativa es correcta. El problema que tenemos es la interpretación literal de la normativa. Porque tú lo que has de hacer es... O sea, las leyes están hechas claramente para un beneficio colectivo. El problema es que ahora nos hemos metido en un berenjenal muy complicado, que es el de la interpretación literal de la normativa, ¿no? Y todo esto le llamo la teoría del hipopótamo, que es que él le explicaba, ¿no? Tú entras en una estación de tren, ¿no? En un andén, y pone prohibido entrar con perros. ¿Qué quiere decir? ¿Que tú puedes entrar con tu hipopótamo? No. Quiere decir que los animales molestan en general. Y por tanto, como no puedes poner toda la lista de animales que molestan, pues en todo caso tú puedes entrar con tu hormiga que no molesta a nadie. Cuando dice prohibir entrar con perros, se entiende que hay un problema con los animales, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora vivimos en un mundo, y yo en la administración lo vivo cada día, que es el tema de la interpretación literal de las cosas. Y por tanto, como no dice jirafas, ni dice cerdos, ni dice elefantes, pues puede entrar con todo esto. Entonces, este es el problema que nos encontramos. Entonces, en tema patrimonial, si os habéis fijado, yo estoy hablando continuamente de negociación, digamos, ¿no? Porque pues, en el fondo nos encontramos en un territorio que para mí es muy interesante, pero es muy complicado, ¿no? Que es el de la negociación. Y el caso de Canframis, por ejemplo, era muy claro, ¿no? En el caso de Canframis, que yo no lo viví directamente, pero Canframis era evidente que entre los diversos estratos de valor de aquella arquitectura fabril, el valor, digamos, de la traza y de la textura, o sea, de la vejez del edificio, que es lo que Jordi Badía insistía mucho, era importante, ¿no? Y al final, pero por eso se negoció, digamos, ¿no? Al final se consiguió. Yo creo que al final el problema que tenemos nosotros en general es que tenemos que estar negociando continuamente y no estamos muy bien amparados por el tema, porque como nos hemos instalado en un mundo en el cual continuamente hay el pleito y continuamente la cuestión jurídica, pues estamos... Dentro de administración es muy complicado, porque al final, yo lo digo por los técnicos que trabajan conmigo, se sienten muy desamparados. Entonces, cuando te sientes desamparado, ¿qué haces? Pues tirar de la normativa. Y dices, si dice blanco, pues es blanco, ¿no? Y no cuestiono el blanco, cuando en realidad, en las reuniones que tenemos nosotros, tenemos reuniones y tal, estos temas salen continuamente. O sea, cuando hay un debate sobre un tema concreto, la primera pregunta es, ¿lo necesitan? Pues si lo necesitan, es decir, si aquí hay una necesidad formal o funcional tal y cual, la cosa cambia. Si es una cuestión estrictamente estética, va por otro rollo, digamos, ¿no? Quiere decir que no sé cómo lo tenemos que hacer, pero nosotros lo intentamos. Intentamos estar negociando todo el día por entender esto, ¿no? Que al final las ordenanzas no pueden ser deterministas, son indicativas, o sea, indican hacia dónde tiene que ir la cosa por el bien colectivo. Pero si te fijas en la coma y en el punto, es cuando aquí nos equivocamos, porque estamos haciendo esta especie de interpretación literal de cuestiones que están hechas con una buena lógica. Una buena lógica siempre al final es el bien colectivo, digamos, ¿no?
Sí, yo como Teresa me ha soplado que Andrés Perea estuvo allí y me citó, yo le voy a citar a él, porque Andrés Perea siempre defendía, y creo que aquí viene muy al caso, que entre los códigos, bueno, defendía y defiende, lo que pasa es que yo creo que lo defendió mucho, bueno, en torno a debates cuando pues estaba instaurando el código técnico y algún código importante. Y él defendía mucho que entre las normativas de arquitectura podían instaurarse principios prestacionales o prescriptivos. Lo prescriptivo es, te pongo lo que no puedes hacer. No podrá, no sé, hacerse un supermercado donde el tiempo de salida de incendio sea tanto. Bueno. Y lo prestacional en realidad tiene que ver con fijar unos objetivos, pues como sociedad no queremos que nadie se muera en un incendio, queremos que las emisiones de carbono del edificio se minimicen. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Fijemos esos objetivos. Incluso hacer un articulado, como tú dices, y estoy completamente de acuerdo que los arquitectos nos encanta meternos con las normativas, pero cuando pensamos qué reclamaríamos para nosotros mismos y lo pensamos en manos de un promotor desalmado, pues nos damos cuenta de que escalar las cosas y protegernos como sociedad, no sé, la ley de costas, por ejemplo, pues es para mí la decisión más importante de toda la democracia, ¿no? Entonces, creo que lo prestacional tiene el papel de poner una serie de normas comunes de objetivos que perseguimos juntos, poner ese articulado que evita el abuso, pero también permitir que se alcancen esos objetivos por varias vías. Para eso, los países centroeuropeos lo han inventado, ¿no? En Holanda todo el mundo sabe que no puedes hacer un edificio de viviendas sin la participación ciudadana. Pues es que a eso vamos, yo creo que vamos y de nuevo creo que también entiendo perfectamente el desamparo de los funcionarios, ¿no? Pues firmando un evento acabas teniendo una responsabilidad civil porque se han vendido el triple de entradas y qué capacidad tenías tú real de control de esto, ¿no? O sea, toda esta complejidad creo que va al diálogo, a la negociación, que Marc yo creo que lo ha enmarcado fenomenal en su presentación, y a un tipo que lo estás reivindicando tú mismo en la pregunta, a un tipo de legislación que está articulada por alguien con quien tienes un diálogo. Yo tengo dos ejemplos. Uno es Castillo García Muñoz, donde mucha gente me ha dicho y se ha dicho en internet que no pasé la aprobación patrimonial. Por supuesto que la pasé, además a nivel municipal, de diputación y de la comunidad autónoma. Pero bueno, en comunidad autónoma tuve la suerte de tener a un señor que se llamaba Lorenzo Castellanos, que lo que hizo fundamentalmente fue sentarse conmigo a nivel de anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución, y en cada una de las entregas que se hizo, lo que me dijo es: ponme por escrito qué quieres conseguir, vamos a hablarlo con todos los implicados, ayuntamiento, ministerio, etcétera, y vamos a ver cómo lo conseguimos. Y trabajamos muchísimas horas juntos y bueno, creo que fue una de las mejores supervisiones que se me ha hecho nunca. Y luego tuve un pequeño edificio en Gracia, un pequeño coworking, que yo estaba completamente fascinada porque estaba a escasos 3 minutos de Casa Vicens, que tengo que decir que es, bueno, pues una de las piezas de arquitectura más emocionantes que he visitado nunca, incluida su restauración. Y claro, yo decía, bueno, hice 24 versiones de la fachada, y yo, claro, como una paleta madrileña, iba allí con todas mis cerámicas de colorcitos colocadas, pequeñitas. Yo decía, este sitio, este lugar para mí emblemático, ¿no? Y de repente las conversaciones con un poco la agenda local de patrimonio, como tú dices, en un nivel un poco de un edificio pequeñito, de barrio, pues eran conversaciones realmente de 10 minutos, había que hacer una cosa rarísima para pedir hora, no hablaba con el interlocutor que tomaba las decisiones y te lo devolvían como con correcciones en rojo, ¿no? Y una de ellas fue: es que nosotros ya modernismo no queremos, ahora estamos en el minimalismo. Esto me lo llegaron a decir así como... Y yo decía, ay, qué horror, qué pena, ¿no? O sea, que este patrimonio tan maravilloso de este lugar, claro, igual esto que suena muy paleto ir desde Madrid a decir que qué maravilloso es el modernismo.
Pero es que verdaderamente creo que los arquitectos han hecho como mucho mal en no apreciar esa parte del patrimonio. Y creo que ahí, en esos 10 minutos, en esa falta de comunicación, pues las cosas realmente no funcionaban. Entonces, es que estoy de acuerdo, es un comité multidisciplinar que dialoga y no hay otra cosa. Yo creo que el articulado de la normativa es completamente necesario, pero luego está pues, esta aplicación, ¿no? Esta aplicación flexible posterior. Esta aplicación inteligente, diría yo. Muchísimas gracias, Marc Aureli, muchísimas gracias, Izaskun, por haber participado en el foro de hoy y haber aceptado la invitación de estar aquí. Y nos hemos quedado sin tiempo, estamos ya fuera. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y nos vemos en el siguiente foro de la evolución de la metrópolis.